día, el día de hoy nos acompaña la psicóloga Laura Torres, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, quien actualmente labora de supervisora en un programa de entrevista inicial en la medicina conductual en el Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila, el cual pertenece también a la Facultad de Psicología de la UNAM, y ejerce la psicología clínica privada en adolescentes y adultos bajo el enfoque conductivo-conductual. Hola, buen día. Soy la psicóloga Laura Torres. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta anticipatoria del organismo frente a un peligro futuro y está muy relacionada con el miedo. El miedo es una emoción que prepara al organismo frente a una situación de amenaza inminente. Aunque los dos pueden ocurrir al mismo tiempo, es necesario diferenciarlos entre sí, por lo cual hay que saber que el miedo es una emoción que prepara al cuerpo para defenderse o huir, lo cual luego consigue con pensamientos de peligro inminente y conductas de fuga. Por otro lado, la ansiedad está más relacionada a la tensión muscular, a la vigilancia de peligros futuros y a conductas cautelosas y evitativas. Por lo tanto, hay que señalar que todas las personas podemos experimentar en algún momento de nuestras vidas tanto miedo como ansiedad. El problema ocurre cuando esta ansiedad es constante y se mantiene a lo largo del tiempo, llegando a provocar que nuestras conductas estén constantemente activadas para prepararse frente a un peligro que todavía no ocurre. Si la ansiedad llega a grados muy elevados y se mantiene durante mucho tiempo en la vida del organismo, entonces se pueden generar conductas evitativas generalizadas, lo que significa que esa ansiedad ya no va a surgir únicamente cuando la persona piense en un peligro futuro, sino que lo va a sentir constantemente, esté expuesta a peligro o no. Hay diferentes tipos de ansiedad. Algunas ocurren frente a situaciones, otras frente a objetos, frente a personas, incluso frente a animales. Pero también hay gente que puede sentir ansiedad por salir de su casa o una ansiedad constante, en donde todo el tiempo está pensando en lo que pudiera llegar a pasar o no. ¿Cuáles son las características de una persona con ansiedad? La vida de las personas con ansiedad puede variar dependiendo de la actividad, el objeto o la situación que produzca dicha ansiedad. Sin embargo, podemos hablar de ciertas características comunes, comenzando con los síntomas físicos, los cuales pueden hacer que una persona con ansiedad se sienta constantemente inquieta, excitada, nerviosa, intranquila, que también pueda tener problemas de concentración, que se canse muy rápido de cualquier cosa, que tenga comportamientos de irritabilidad, que de pronto se le pueda poner la mente en blanco y que tenga tensión muscular o alteraciones de sueño. Existen otros síntomas físicos que pueden ocurrir cuando la persona con ansiedad se siente amenazada. Por ejemplo, sudoración, bochornos, que se sonroje, que sienta que no puede respirar o que no puede tragar saliva, vértigo, náusea, se acelera su corazón y en general se sienten en un estado de peligro. Estos síntomas, si continúan, pueden generar lo que se llama un ataque de pánico. El ataque de pánico se caracteriza porque las personas que lo sufren solamente pueden concentrarse en pensamientos de muerte. Tienen miedo a poder morir en ese momento. Es importante saber que los ataques de pánico no son únicamente parte de las personas que tienen ansiedad. Hay otras personas que también pueden sufrir de pánico, aunque no sean ansiosos. Por otro lado, las personas con ansiedad también se caracterizan por tener cogniciones particulares, las cuales tienen que ver con estar pensando constantemente en las cosas que podrían llegar a pasar y que las hace sentir siempre en un constante peligro. Además, tienen conductas anticipatorias y de cautela, que los hacen vivir siempre tratando de evitar aquellas cosas que les provocan miedo. ¿Cómo es el tratamiento médico o psicológico que debe de seguir una persona con ansiedad? Es importante saber que los tratamientos para las personas con ansiedad deben siempre ser realizados por profesionales de la salud que realicen una evaluación completa de la persona para poder idear juntos una estrategia de intervención que le convenga a esa persona en particular. En general, se recomienda que los tratamientos para las personas con ansiedad puedan realizarse de una manera interdisciplinaria, de la mano de un psicólogo y de un médico psiquiatra. En el caso de los tratamientos psicológicos, el objetivo es hacer el análisis más detallado posible de aquellas situaciones, objetos o actividades que provocan miedo a la persona. Además, se estudia detalladamente el contenido de los pensamientos de la persona ansiosa, así como sus creencias y aquellas conductas que realiza para evitar las cosas que le dan miedo. Acerca del tratamiento médico, el psiquiatra va a decidir si esa persona necesita un tratamiento farmacológico o no, y solamente él puede recetar medicamentos ansiolíticos en la medida que el usuario las necesite. Es importante señalar que el uso de los medicamentos psiquiátricos puede tener algunos efectos secundarios al inicio,
pero que estos efectos secundarios pasarán después de un tiempo. La recomendación para reducirlos es hacer ejercicio, comer bien y apegarse a los horarios del medicamento tal cual los indicó el médico. ¿De qué manera controla la ansiedad del paciente? Existen diferentes maneras de controlar la ansiedad. Podemos intervenir desde la parte cognitiva, entrenando al paciente en recordar que los pensamientos que tiene pueden ser modificados para que sean más adaptativos a la situación que está viviendo. De la parte emocional, se les enseña técnicas de relajación que ayuden al control emocional, y por la parte conductual podemos tener diferentes técnicas como el control de estímulos, la preparación para enfrentar situaciones y entrenarlos en cualquier habilidad que les haga falta para poder sentirse más seguros a la hora de enfrentar la situación, la actividad o el objeto que les da miedo. ¿Existe alguna edad en donde pueda surgir más ansiedad? No existe una edad o etapa de la vida en donde podamos decir que vaya a haber más ansiedad. Todo el desarrollo vital nos va a exponer a situaciones que reten nuestras habilidades y nuestros conocimientos. Por lo tanto, podremos experimentar ansiedad a lo largo de toda nuestra vida. Sin embargo, si nos referimos a los trastornos de ansiedad, entonces podemos tomar en cuenta los 18 años en adelante como la mejor etapa para hacer dicho diagnóstico. No se puede diagnosticar con total seguridad un trastorno de ansiedad antes, porque la personalidad de los infantes y los adolescentes todavía está en construcción. Lo que podemos encontrar en ellos son rasgos de ansiedad, es decir, ciertas conductas, pensamientos o sentimientos asociados o parecidos a un trastorno de ansiedad. Sin embargo, en estas etapas se puede intervenir para que dichos rasgos no se conviertan después en un trastorno. ¿Por qué se dice que lo padecen más las mujeres que los hombres? La ansiedad es más frecuente en mujeres que en hombres, con una proporción aproximada de 2 a 1. Y hay diferentes explicaciones para esta situación. Primero, se cree que hay más mujeres con ansiedad porque las mujeres tienden a expresar más libremente sus sentimientos y sus síntomas, y por lo tanto son ellas las que piden ayuda con mayor frecuencia que los hombres. Además, también se cree que cuando un hombre llega a pedir ayuda profesional, tanto psicólogos como psiquiatras buscan explicaciones alternativas que no tienen que ver con la ansiedad. Es decir, les mandan a hacer otros estudios, les mandan a hacer más exámenes y su procedimiento de diagnóstico es más largo, hasta que al final la última decisión es diagnosticar ansiedad. Por lo tanto, en las mujeres, este diagnóstico se da más frecuentemente y es más rápido el proceso en el que son diagnosticadas a diferencia de los hombres. La última explicación nos dice que en la sociedad mexicana las mujeres están expuestas a mayores cantidades de estrés, ya que tienen que cumplir con más actividades y tareas que sus roles de madre les exigen. Si se tiene un familiar con ansiedad, ¿cómo podríamos ayudarlo? Existen diferentes maneras en las que los familiares pueden apoyar a una persona con ansiedad. Una de las principales consiste en poder escuchar sus sentimientos sin juzgarlos, sin recriminarlos y sin hacer juicios. En este proceso, la empatía es la clave para el apoyo a las personas con ansiedad. Comprender que esos pensamientos que tienen, esas conductas y esos sentimientos tan intensos no son intencionales. Y que el miedo a ser calificados y etiquetados por los demás no está presente en el núcleo familiar, sino que al contrario, es aquí en donde pueden encontrar apoyo y un lugar seguro. En los casos en los que la persona ya tiene diagnosticado un trastorno de ansiedad y tiene también tratamiento psicológico y médico, es muy buena idea que la familia pueda estar enterada de en qué consiste el diagnóstico, en qué consiste el tratamiento y de qué maneras puede apoyar a su familia. Por ejemplo, recordándole las horas de su medicamento, recordándole las fechas en las que tiene que asistir a cita o a seguimiento, y que de esta manera la persona con ansiedad no se sienta sola con su diagnóstico, sino que entienda que puede encontrar apoyo en las personas que lo rodean. También resulta muy útil que los familiares no intenten forzar a la persona a enfrentar esas acciones, situaciones u objetos que tanto miedo le dan, ni que la intenten apresurar para obtener resultados en su tratamiento. La ansiedad puede llevar consigo problemas de alimentación. Los problemas de alimentación y la ansiedad no están estrechamente relacionados, pero sí pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, que una persona con algún trastorno alimenticio puede tener síntomas de ansiedad y que una persona con ansiedad puede tener problemas a la hora de la comida. Sin embargo, una no causa la otra y tampoco es necesario que los dos ocurran al mismo tiempo. ¿Puede ser un problema hereditario? Al igual que en cualquier trastorno de salud, puede existir una base genética. Sin embargo, esta no es determinante para que el trastorno se desarrolle en la adultez. Es decir, si una persona nace con una predisposición genética frente a la ansiedad, pero durante las primeras etapas de su vida recibe una educación que le permita controlar sus emociones y cogniciones y conductas, entonces esa persona no necesariamente será ansiosa. Sin embargo, existe algo que se llama factor desencadenante, el cual es una situación, objeto o actividad que cuando ocurren, activan esa predisposición genética de la misma persona. Pero no podemos estar 100% seguros de que una madre ansiosa tendrá necesariamente a un hijo ansioso.
Esto dependerá de la educación y las experiencias de vida de cada sujeto. ¿Cómo vive una persona con ansiedad en su día a día? En el día a día, las personas con ansiedad pueden enfrentarse a diferentes situaciones y obstáculos. En general, la mayoría de ellos siempre está hipervigilante de sus conductas, porque teme cometer cualquier error. Sus pensamientos van encaminados siempre al futuro, a lo que puede o no llegar a pasar, y les cuesta mucho trabajo concentrarse en el presente y también en apreciar todas las cosas de su pasado que ha conseguido hasta el momento. El fracaso, el error, las etiquetas de las personas por las cosas que ellos hacen suelen ser su tema central que dirigen constantemente sus acciones. Todo lo anterior puede desencadenar que una persona ansiosa prefiera ser aislado, no relacionarse con los compañeros de escuela, de trabajo, es callado, introvertido y siempre está poniendo excesiva atención a cada acción que realiza, por lo que pueden tener rasgos obsesivos, compulsivos e incluso supersticiosos. Son personas a quienes no les gusta tomar riesgos y que pocas veces intentan hacer actividades o tener experiencias nuevas. Sobreexigen sus capacidades y están en constante autoevaluación. Aunque parezcan estar en aparente calma vistos desde el exterior, sus cogniciones son muy intensas y rápidas, siempre enfocadas al riesgo de lo que pueden llegar a ser. Por último, las personas con ansiedad también suelen tener malos hábitos de salud. Duermen hasta muy tarde, se despiertan muy tarde o al revés, pueden tener cualquier alteración en el ciclo de sueño. A veces no llegan a comer adecuadamente y, en general, sus hábitos saludables son insuficientes. En conclusión, vivir con ansiedad puede determinar que nuestras actividades estén siempre sometidas a una emoción muy intensa de miedo, pero existen soluciones, tratamientos, estrategias, conocimientos que pueden hacer que estas personas encuentren una forma diferente de enfrentar los obstáculos de su día a día. Todos podemos ser ansiosos en cierta medida, pero confiar en nuestras habilidades, conocimientos y logros y pedir apoyo de nuestros seres queridos pueden ayudarnos a superar cualquier situación. Como dice uno de los principios fundamentales del cognitivo conductual, todo lo que nosotros sentimos, pensamos y hacemos, los aprendimos de cierta manera. Y afortunadamente, todo se puede volver a aprender de una manera que nos sea más conveniente y en donde nos sintamos más cómodos con nuestras acciones. Queremos agradecerle a la psicóloga Laura Torres por brindarnos un poco de su valioso tiempo. Al igual si en algún momento necesitan de sus servicios, no duden en contactarse con ella en el correo que está en pantalla. Recuerden, no están solos, estamos unidos.